Investigaciones no experimentales. Planificación. 1. Tener una pregunta claramente planteada sobre un fenómeno que se desea describir. Haciendo una revisión inicial de la literatura existente en el tema para confirmar que sea original y guiar el planteamiento del estudio o proyecto. Estos pueden ser investigaciones descriptivas que respondan una pregunta sobre un fenómeno particular o investigaciones correlacionales que cuantifiquen la relación entre dos fenómenos o variables. Una investigación descriptiva sería, por ejemplo, una que describiera la cantidad de bebidas frías que se venden en los semáforos y las calles en Panamá. Una investigación correlacional sería, por ejemplo, una que vea la relación entre la temperatura y la cantidad de bebidas frías que se venden. En los estudios no experimentales no manipulamos las variables. Por ejemplo, no podemos hacer que haga más calor para ver si la gente compra más bebidas. En eso se diferencian de un estudio experimental, que sería, por ejemplo, ponerles a los vendedores camisetas que digan «El agua es buena para la salud» y ver si durante los días en que los vendedores tienen esas camisetas, la proporción de agua que venden en comparación con otras bebidas aumenta. 2. Definir los conceptos o variables y cómo se van a medir o describir sistemáticamente. Debemos definir con cuidado cada una de las variables. Por ejemplo, ¿contaremos solo bebidas frías o también bebidas que no están frías? ¿Mediremos la temperatura usando el promedio de ese día o de cada hora dentro del día? 3. En el caso de los estudios correlacionales, plantear hipótesis, relación esperada entre las variables. En este caso, por ejemplo, para el estudio descriptivo sobre cuántas bebidas se venden, no hace falta hipótesis. Para el estudio correlacional, probablemente plantearíamos que a mayor temperatura, más venta de bebidas. 4. Definir cómo se recolectarán datos para medir y describir el o los fenómenos estudiados. En este caso, debemos plantear en qué lugares estaremos, por cuánto tiempo, cómo haremos para contar las bebidas vendidas. Por ejemplo, observando y llevando la cuenta, o contando cuántas bebidas por vender tiene el principio del tiempo estipulado y volviendo a contar cuántas le quedan al final. También debemos definir si mediremos la temperatura ambiental en grados centígrados y cada cuánto tiempo. 5. Definir cómo se analizarán los datos recolectados sobre los conceptos o variables para responder a la pregunta de investigación. Para este estudio, deberíamos definir qué tipo de análisis estadístico haremos. Por ejemplo, para el estudio descriptivo, si solo incluiremos totales de ventas o si incluiremos totales diarios más un promedio del mes. O, por ejemplo, el rango para saber cuánto es el mínimo y el máximo de venta. Para el estudio de correlación, si utilizaremos, por ejemplo, un análisis estadístico que nos permita medir el nivel de correlación y la certeza con la que lo sabemos y cuál análisis específico utilizaremos. 6. Definir cronograma y resolver otros requerimientos, como logística, permisos, presupuesto, etc. Para estos estudios ejemplo, tendríamos que tener claridad sobre cómo reclutaríamos a los participantes, dónde recolectaríamos los datos, cuántas personas y cuánto tiempo necesitaríamos, en el caso del estudio correlacional, qué instrumentos utilizaríamos y cuánto costará, consideraciones de bioética, cuánto tiempo necesitamos para cada paso. Tip: hay que prestar mucha atención a la coherencia entre la pregunta y la hipótesis, las definiciones y la medición de las variables, el análisis de los resultados y la pregunta, entre los resultados y las conclusiones.
Por ejemplo, si la pregunta de investigación del estudio correlacional es si se venden más bebidas cuando hace más calor, pero nuestra hipótesis es que los sábados se venden más que en los días de semana, no tenemos coherencia entre pregunta e hipótesis. Si definimos la temperatura como la temperatura promedio del día, pero solo medimos una vez al mediodía cada día, no tendremos coherencia. Si en el ejemplo descriptivo nos preguntábamos cuántas bebidas se venden a diario en las calles de la ciudad de Panamá, pero luego anotamos si el vendedor es hombre o mujer y comparamos las ventas de los hombres versus las mujeres, concluyendo que las vendedoras mujeres venden más que los vendedores hombres, habremos hecho un análisis y llegado a una conclusión que no es coherente con la pregunta planteada. Finalmente, si hacemos el estudio durante los meses de época lluviosa, no sería prudente concluir que aplica para todo el año. Ejecución. 1. Realizar una revisión profunda de la literatura existente en el tema para escribir antecedentes teóricos y contextuales históricos que justifiquen el estudio y, de ser relevante, sustente la hipótesis. 2. Recolectar datos y llevar registro. 3. Analizar los datos. 4. Interpretar los resultados para sacar conclusiones. 5. Escribir informe final. Tip: correlación no implica causalidad. Finalmente, para el caso de los estudios correlacionales, es importante cuando interpretemos los resultados para sacar conclusiones que no asumamos una relación de causa y efecto entre las variables estudiadas, ya que es posible que haya otra variable por la cual no controlamos que tenga un efecto importante. Por ejemplo, podría ser que en los días con más calor haya más carros en la calle que en los días con menos calor, y por ende se venden más bebidas como una función de la cantidad de vehículos y no necesaria de la temperatura. Enfoquemos nuestras conclusiones a los hallazgos de correlación.